Hola, ¿qué tal, profesor, compañeros? Mi nombre es José Antonio Díaz y nosotros somos el equipo uno. Nosotros vamos a exponer lo que es la historia de la inteligencia artificial. Mi equipo está conformado por Ángel Gerardo Quesada, Francisco Javier Torres Gallardo, Santos Joel Miranda Torres, Alejandro Flores Cornejo y Ulises Casillas Macías. ¿Ok? Ok, los contenidos que revisaremos en la presentación, pues es la historia de la inteligencia artificial como tal, pero nosotros la vamos a dividir en cuatro estaciones, que es la primavera, donde nace la inteligencia artificial, el verano e invierno, donde se tienen las altas y bajas sobre el mismo progreso de la IA, am, contras que detuvieron el auge de la IA, que se podría decir que es algunos problemas que detuvieron por varias décadas el avance de la inteligencia artificial. Y por último, el otoño, que es donde surge la cosecha, que es a grandes rasgos cuando se vuelve a retomar algoritmos pasados, de décadas pasadas, para resurgir de nuevo la inteligencia artificial en estos últimos años. También hablaremos acerca del futuro de las inteligencias artificiales, de los planes que se tienen a futuro en este ámbito y las principales problemáticas que también se van a tener en el futuro. Y por último, las aplicaciones que esta misma está teniendo actualmente y revisaremos también algunos ejemplos. Ok. Imaginémonos un sistema capaz de reconocer lo que hay en su entorno y aprender de él. Básicamente, esta es la premisa con la que empieza la inteligencia artificial como tal. Una máquina o un dispositivo, incluso un algoritmo, capaz de percibir señales exteriores o estímulos, llevarlos a una parte de procesamiento interno y en base a este procesamiento discernir alguna acción o tomar alguna decisión para aplicar hacia un objeto o con un fin en específico. Ok, hablando un poquito más de la inteligencia artificial desde su nacimiento, pues tenemos primero que la inteligencia artificial se fue platicando del tema a partir de la ciencia ficción, de algunos relatos, incluso de documentos filosóficos que estaban de moda en ese tiempo. Tenemos un principal autor que es Isaac Asimov, que propone las tres leyes de la robótica en su obra Runaround en el año 1942. Las conocidísimas leyes de la robótica, que quizás se puedan ubicar mejor por la película de estos últimos años de Yo Robot, donde las tres leyes nos hablan de la primera ley: un robot no puede dañar por acción o inacción a un ser humano. La segunda ley es que un robot siempre debe de obedecer a un ser humano siempre y cuando no se entre en conflicto con la primera ley. Y la tercera ley es que el robot debe preservarse a sí mismo sin quebrantar tanto la primera como la segunda ley. Y después de esto tenemos a Alan Turing. Alan Turing fue una gran influencia para la inteligencia artificial, aunque todavía en este año de 1950 no se tuviera como tal el concepto, sí se tenían algunas ideas y algunos pensamientos que ayudarían a futuro, que es cuando Turing publica un artículo llamado Computing Machinery and Intelligence, donde en él describe pseudocódigos y algoritmos bastante adelantados para su época, donde se tenían estas pequeñas nociones de programación que se retomarían unos años más adelante. También en estos tiempos de la década de los 50, de los 60, pues estaba, como ya es bien sabido, el acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial y por ende Alan Turing crea The Bomb, una computadora capaz de descifrar el código enigma de los alemanes para pues propósitos bélicos, vaya. También Alan Turing fue el autor del famoso test de Turing, que más adelante sería utilizado para separar una máquina programada con inteligencia artificial de una que no, por el famoso test de Turing. Ok. Y por último tenemos en 1956 la famosa conferencia de Dartmouth, que es donde tal cual se concibe el concepto de inteligencia artificial
que es adoptado por los profesores M. Minsky y John McCarthy en el año de 1946 en la Universidad de Dartmouth. Y pues toda la conferencia se le dio el nombre de Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence en 1956. Y su principal objetivo era básicamente reunir tanto investigadores como profesionales en el tema de filosofía, matemáticas, programación, matemáticos incluso. Y todos estos con la finalidad de crear una nueva área que sería conocida como pensamiento artificial de las máquinas, dirigido a máquinas. Entonces, aquí es donde nace la idea central de la inteligencia artificial como tal. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Gerardo Quesada. Yo voy a hablarles un poco acerca de lo que es el verano y el invierno, es decir, las altas y bajas que hubo durante la inteligencia artificial. Bueno, primero tenemos las altas. Las altas nos referimos al verano. El verano es una época, una época de auge de la inteligencia artificial, debido a que en este tiempo fue donde comienza la conferencia de Dartmouth. Realmente no es una conferencia, sino nos referimos como a un tiempo o a una era de investigación. Esta conferencia de Dartmouth inicia como a los inicios de los 60s, y esta conferencia se lleva a cabo en la Universidad de Dartmouth. En esta conferencia y participaron varios científicos importantes y varios maestros, los cuales se componían principalmente por el científico Marvin Minsky, otros como Newell o Henry Simon. Durante este auge, que duró alrededor de 2 décadas, este gran aporte científico al campo de la inteligencia artificial trajo consigo algunos desarrollos, algunos programas o sistemas que nos ayudaban a comprender un poco acerca de lo que era la inteligencia artificial. Por ejemplo, el desarrollo del sistema ASA, el cual ASA era un programa que desarrolló J. Weizenbaum. Este científico y maestro desarrolló a ASA, el cual era un asistente. Más que asistente, era un programa de computadora que te permitía charlar con la misma computadora de la misma naturaleza que podría hacerle un ser humano. De hecho, con los exámenes de Turing, el examen de Turing decía que tanto se parece un sistema a una persona. Entonces, en los exámenes de Turing, el programa de ISA era tan bueno que logró como hacer esta igualdad entre la plática normal de una persona y la plática de una computadora. Entonces, era tan bueno el programa que inspiró a muchos más proyectos. Otro de los proyectos que se generó en este auge fue el General Problem Solver, que fue por Henry Simon y Newell. Este programa lo que hacía era que te ayudaba a resolver problemas sencillos. Desde problemas sencillos incluso era capaz de resolver problemas como armar una torre de Hanoi. Las torres de Hanoi son esas torres que no sé si usted las ha visto. Son torres con aros de diferentes tamaños y de diferentes colores, y pues las tienes que armar en ese orden, ¿no? Eso era lo que era capaz de hacer este programa. Entonces, todo este auge se le llama el tiempo de altas, porque todos estos programas y todas estas innovaciones inspiraron a las nuevas mentes y a las nuevas generaciones para la inteligencia artificial. Entonces fue aquí que hubo tanta inspiración y tanto auge que comenzaron como los apoyos para la inteligencia artificial. Los apoyos me refiero a las universidades en general. Ya en 1970 Minsky da la conferencia Life Magazine, remarcando que se podría generar una computadora realmente capaz de igualar el pensamiento humano. Entonces, después de esto vienen ahora las bajas para la inteligencia artificial. Las bajas para la inteligencia artificial obviamente es el invierno. Se le llama época de invierno porque representa una época de una especie de oscurantismo para la inteligencia artificial, debido a que, bueno, sí, un oscurantismo tecnológico, porque no existían realmente, después de que se dejó este auge, realmente no existían proyectos que se desarrollaran a más gran escala hasta mucho después. Ya mis compañeros le explicarán un poco acerca de cómo es que se retomó este camino,
pero principalmente fue porque llegó James Lethill, el personaje que se ve aquí en la fotografía. Este profesor y matemático argumentó que no se podía, hizo una investigación acerca de todos los avances y todas las herramientas que se tenían en ese tiempo, y decía que nunca una computadora iba a poder tener la misma capacidad que la de un ser humano. Y pues hoy en día imaginémonos todas las computadoras que no tienen ya tanto acceso, que ya hasta tienen más inteligencia que un humano. Entonces tal vez no tenemos una inteligencia artificial como esa, pero sí tenemos computadoras que almacenan muchísima información. Entonces, en ese tiempo, debido a que hizo esa investigación, como que hubo una, como que interfirió el gobierno británico para dejar de apoyar a las universidades en el país. Entonces, como se dejaron de apoyar a las universidades en el país acerca de la inteligencia artificial, ya no hubo como más auge en eso. Entonces, después en 1973, el gobierno de los Estados Unidos apoya a los británicos en esta idea de que la inteligencia artificial pues realmente no podría generar un gran auge, debido a que nunca el ser humano podría ser capaz de construir una máquina que igualara las capacidades del cerebro humano. Entonces, por eso este periodo se le conoce como periodo de bajas, porque debido a estas ideas, muchas cosas dejaron de trabajar, muchos campos de la inteligencia artificial dejaron de bajar. Por eso es que dejaron de trabajar, por eso es que se le llama como un tiempo de oscurantismo para la inteligencia artificial, principalmente por este señor. Pero pues hoy en día, y bueno, más adelante veremos cómo es que esto influye para generar muchísimos más proyectos. Y pues ahora a continuación mi compañero Franco nos dirá acerca de pues otras dificultades u otras bajas que se pueden generar al momento de pensar en inteligencia artificial. Esto es debido a que no se tiene, bueno, no se tiene al momento realmente una tecnología tan alta, y mucho menos en esa época. Entonces, debido a que se tenía una expectativa tan alta, es porque los avances tecnológicos en ese tiempo, como la era EISA y el solucionador de problemas, pues eran un foco muy alto para los investigadores. Pero incluso Marvin Minsky decía que ya era tan bueno el campo de la inteligencia artificial que éramos capaces de construir una máquina igual al cerebro humano de 2 a 8 años. Esto pues obviamente no pasó porque pues, era muy poca la tecnología. Entonces a continuación veremos con mi compañero Franco algunas de las otras bajas que podrían representar la inteligencia artificial en un futuro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Francisco Javier Torres Gallardo. Hoy les voy a presentar algunos de los retos, los problemas y algunas situaciones que han estado frenando un poco el avance de la inteligencia artificial. El primero de ellos sería la poca regulación que se tiene de estos. Y es que los sistemas de inteligencia artificial están creciendo de manera prácticamente exponencial. Estas inteligencias se consideran un secreto comercial, es decir, cada empresa es libre de hacer los avances en tecnología que pueda. Y el problema con esto es que como todo es un secreto, muchas veces hasta del gobierno, hay inteligencias que se han utilizado para el mal. Y otras, claramente, que sí se utilizan para, pues, en pro de la misma empresa, ¿no? Pero eso ya también entra en un poco de controversia, porque pues, ya es relativo, ¿no? Ya es de cada quien pensar si es para bien o para mal. Ahora, su alta relevancia en el mundo. No es lo mismo que una inteligencia artificial pueda recomendarte música, se ocupe de gestionar tus gustos musicales, ya sea, no sé, en Spotify, que pueda precisamente recomendarte videos como lo haría la inteligencia artificial de YouTube. En cambio, ahora que las inteligencias artificiales están tan involucradas en todo lo que hacemos, incluso hay inteligencias que tienen tareas mucho más importantes ya a nivel global. Pueden detectar hasta enfermedades, pueden predecir enfermedades. Se hablaba hace no mucho tiempo de que alguna empresa estaba desarrollando
una tecnología que era capaz de predecir si era una buena idea darle libertad condicional a una persona que estaba encarcelada, analizando algunos tipos de su comportamiento, se metían los parámetros y la inteligencia tenía que predecir si iba a ser una buena idea haberla liberado o no. Ahora, eso nos da pie también al siguiente punto, que sería estas inteligencias que pueden ser incluso racistas. No se puede asegurar porque es precisamente una máquina, ¿no? Entonces, no se puede asegurar que los principios de la igualdad, los derechos que tenemos nosotros como seres humanos, la máquina los pueda comprender como tal. Entonces, se habla de que ellos no pueden detectar muy bien y no pueden pensar claramente en cuanto a lo que es los humanos, ¿no? Yo también daba el ejemplo en clase de que los sistemas autónomos de conducción, como lo trae ahora Tesla, son algo racistas, se hablaba, porque tienen la tecnología que tienen se les dificulta detectar a las personas de color. Entonces, por ejemplo, si tenían que pararse porque había una persona enfrente, era más probable que se detuvieran ante una persona, pues, blanca, a que lo hicieran ante una de color porque lo detectaban como no una persona. Ese tipo de circunstancias le valió multas grandes a las empresas. Ahora, las inteligencias que incluso son más inteligentes que sus creadores. Estos algoritmos que crean pueden ofrecer muchos beneficios, ¿no? Pero ahora, también se habla de que no pueden exactamente decir cómo lo hacen. Entonces, no pueden explicar cómo se llega a determinado resultado porque empiezan a evolucionar, como lo vamos a ver en clase en algoritmos evolutivos, evolucionan tanto y lo hacen de manera autónoma. Entonces llega un momento en el que las inteligencias han demostrado que incluso superan a sus creadores, yéndose por lugares donde los creadores nunca pensaron. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santos Coelho Torres y yo voy a hablar acerca de otoño, que pertenece al tiempo de cosecha, sobre la inteligencia artificial. En este ocurrieron algunos de los sucesos importantes que dieron parteagua a lo que es ahora la inteligencia artificial. También ocurrieron algunos truncamientos, los cuales se mencionan a continuación. De los iniciales fue el proceso de los avances que se detuvo debido a que los sistemas eran sistemas expertos. Entonces, para el uso de las redes neuronales no era algo viable porque no era algo que se prestaba de esta manera. Entonces, se optó por otro camino que no era algo tan formalizado en estructuras de si sucede esto, entonces vamos a tener esto como consecuente. Eso fue uno de los puntos. Y en el año de 1940 surgió uno de los aportes por un psicólogo canadiense llamado Donald Hebb, el cual creó una teoría que la bautizó con su nombre, que es el aprendizaje de Hebbian. Y esta teoría emulaba lo que es el comportamiento de las neuronas humanas en el cerebro. Fue entonces hasta el año de 1969, donde Marvin Minsky y Seymour Papert demostraron que se encontraban limitados debido al procesamiento que tenían las computadoras en aquel entonces. Entonces fue como un truncamiento que no los permitió seguir con los aportes en lo que se tomó en cuenta como el tiempo de la cosecha en otoño. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Flores y yo les voy a hablar acerca de los planes en un futuro para la inteligencia artificial. Pues como todos sabemos, últimamente la inteligencia artificial ha evolucionado tanto que cada vez es más parte de nuestra vida y pues va a cambiar todo nuestro presente y muchos proyectos de nuestro futuro. Y por eso es muy importante hablarles acerca de los planes que tiene aquellos desarrolladores o aquellas empresas que se dedican más a implementar lo que es la inteligencia artificial
hacia el uso de las personas o aplicarlas a nuestro futuro. Por ejemplo, les voy a dar el primero, que es el asistente personal de compañía para mayores. ¿Y de qué trata? Pues como sabemos, pues muchas de las personas mayores pues ya se encuentran solas o es muy complicado para ellos acordarse de cuándo les toca su medicamento, por lo cual se está desarrollando esta aplicación, bueno, este artefacto que más que ser una alarma o ayudarte para encender o apagar una luz, te puede servir para preguntarte cómo estás, entablar conversaciones, tener como más cercanías con las personas. También además ayudarte a recordar si ya te tomaste medicamentos y más que nada hacer la función como de compañía. El otro, el número 2, traje de enfermo. Se espera que mediante haciendo uso de la inteligencia artificial y una base de datos, ayudar a todos aquellos médicos. Por ejemplo, puedes tomarte una foto, por ejemplo, bueno, ahí se puede utilizar para la detección de lesión, bueno, para la detección de enfermedades. Por ejemplo, si tú te tomas una foto en un lunar, hay una base de datos que te dice, no, este lunar es maléfico o pues no es tanto, es algo normal del cuerpo. Entonces, toda esa base de datos se crea mediante inteligencia artificial para observar si tu padecimiento es maligno o es algo no tan grave y de esta forma también, si es algo que apenas está empezando, poder detectar enfermedades a corto plazo y pues de esta manera controlar más todo ese padecimiento. Nuestro tercer plan o proyecto que se cree es para la detección de lesiones. Pues muchos de nosotros últimamente hemos visto que en los partidos de fútbol hay jugadores que usan como un tipo chaleco aquí atrás, un tipo faja. Pues todo eso te monitorea tu ritmo cardíaco, qué tanta distancia recorriste, entre muchos otros parámetros. Y todo eso se crea igual una base de datos en la cual registra todo eso y, por ejemplo, si tuviste golpes fuertes o cosas así, incluso te puede decir que si sigues con ese ritmo, pues próximamente te podría empezar a causar molestias o lesiones. Eso ya es un enfoque especificado, pero también se pretende mediante uso de smartphone hacer aplicaciones que te estén monitoreando, que personas, por ejemplo, que deben de caminar cierta distancia, que ya te estén monitoreando pues ya hay aplicaciones que hacen eso, de que cuántos pasos haces, pero pues ya enfocarlas más en personas mayores. Esta última cuarta, pues ese ya es eh, el control de las personas, ese ya genera un poco más de polémica porque pues muchas de las veces la gente se siente como que la están vigilando mucho, pero pues es algo que ya pasa en la actualidad, ya teniendo aprendido tu GPS, ya te pueden localizar, ya pueden, pues últimamente lo que se usaba para la pandemia, de que ver cuánta gente está reunida en un punto o ver el flujo de personas y ahí monitoreaban. Y el último es la detección de bajo rendimiento escolar. Ese pues es muy parecido al primero, debido a que se pretende generar como un vínculo con los alumnos para ver cuál es su problemática y más que quitar a los profesores es darle unas herramientas para que mediante haciendo uso de software o base de datos, estos puedan identificar y ayudar más a las personas para su mejor comprensión y así salir adelante en sus estudios. Y esos son uno de los pocos planes a futuro que investigamos para la inteligencia artificial y pues como muchos y pues van a seguirse descubriendo y desarrollándose más conforme el avance de los desarrollos y a la investigación de todo este tema. Gracias.
Bueno, a mí me tocó hablar sobre las principales problemáticas que existe para el futuro para la materia de la inteligencia artificial. Mi nombre es Jorge Ulises Casillas Macías. Bueno, como podemos ver acá en esta diapositiva, existe un total hay 5 principales problemáticas que que todos nosotros que nos dediquemos para la inteligencia artificial nos vamos a estar enfrentando. La primera es la de interaccionar. Esto se da con entornos no restringidos ni previamente preparados. Esto puede ser que a lo mejor nuestro prototipo, nuestro robot que nosotros realicemos, no, no encontremos una comunicación importante hacia ellos. La segunda es la de la información. La información se da acerca de distintos tipos de objetos. También necesitamos nuevos algoritmos. Estos algoritmos nos va a ayudar para programar o para brindar una actividad específica a lo que pueda ser nuestro prototipo. Mientras que la información, pues puede ser las especificaciones que nosotros queramos que nuestro prototipo o nuestro robot haga o que contenga. También este prototipo debe ser capaz de aprender de forma continua a lo largo de su existencia. ¿Esto qué quiere decir? Que a la hora que nosotros le brindemos un nuevo trabajo, ya sea que ensamble alguna pieza o que haga una pieza diferente a su naturaleza, lo debe de leer y lo debe de realizar. Entonces, nosotros encontramos que sobre todo esta problemática sobre aprender es muy importante en la inteligencia artificial, ya que todavía no sabemos cómo integrar todos estos componentes de la inteligencia. Para esto nosotros necesitamos arquitecturas más cognitivas que integren estos componentes de forma adecuada. Los sistemas integrados son un paso previo fundamental para conseguir algún día inteligencias artificiales de tipo general. O sea, esto quiere decir que para ir disminuyendo o eliminando estas 4 problemáticas mencionadas anteriormente, necesitamos ir desarrollando circuitos integrados o componentes más avanzados con mayor tecnología para obtener dispositivos más eficientes. Bueno, entre las actividades futuras, creemos que los temas de investigación más importantes pasarán por sistemas híbridos que combinen las ventajas que poseen los sistemas capaces de razonar en base a conocimientos. ¿Esto qué quiere decir? Que conforme vaya pasando el tiempo, conforme cada uno de nosotros vayamos desarrollando aprendizajes más profundos sobre el tema, vamos a ir desarrollando y además ir obteniendo mayores investigaciones sobre este campo, vamos a ir generando dispositivos capaces de adaptarse a las distintas problemáticas. Ahora, última problemática que es el olvido catastrófico, esto quiere decir que si una vez han sido entrenados o nuestro robot fue elaborado para realizar una tarea en específico, al obligarlo o a implementarle otra tarea diferente, va a olvidar la tarea que se le asignó o que aprendió anteriormente. Dicha limitación
es una prueba contundente de que la realidad, estos sistemas no aprenden nada. Otra limitación importante que podemos encontrar en dichos sistemas son las llamadas cajas negras. Que esto quiere decir que no tienen capacidad explicativa. Por ello, un objeto interesante de investigación será cómo dotar de capacidad explicativa a los sistemas de aprendizaje profundo, incorporando módulos que permitan explicar cómo se le ha llegado a los resultados y conclusiones. Bueno, ya para finalizar esta parte del video, solamente queda recalcar que se necesitan investigaciones más profundas y para poder ir eliminando estas problemáticas que nos pueda llevar a tener algunas trabas a la hora de realizar nuestra inteligencia artificial, nuestros prototipos. Gracias. En cuanto a las aplicaciones de las IAs en la vida cotidiana, el ejemplo más simple sería simplemente revisar nuestros teléfonos. Está Cortana para los Microsoft, está Siri para los Apple, y en nuestros Android está el asistente de Google. Claro que también muchas otras empresas están desarrollando los suyos, pero eso ya un poco más de especialidad. Amazon creó Alexa hace un cierto tiempo y vemos que tiene una muy gran evolución y mucha aceptación, que incluso hoy en día son capaces de controlar estas inteligencias hasta nuestras casas. Ya en la domótica se actualizó que estas inteligencias artificiales puedan inclusive hasta controlar los baños, puedan controlar tan simple como abrir y cerrar la puerta o las ventanas. Las inteligencias artificiales se encuentran hasta en los videojuegos, y ahora también hay sistemas de riego en el campo que son muy inteligentes y pueden predecir ciertas cosas y pueden hacerlo sin que nosotros tengamos que intervenir. La conclusión que yo puedo sacar a partir de la presentación que ya revisamos es que la inteligencia artificial se tenía pensada como una forma de poder interactuar con las máquinas, de tal modo de nosotros pues influir nuestro pensamiento en ellas. Pero a lo largo de las décadas vemos que esa idea central cambió a forma de ahora replicar la forma de trabajo de un cerebro, que es decir, adoptando las redes neuronales, en nuestro caso pues, siendo biológicas, con las cuales nosotros aprendemos y desarrollamos nuevas capacidades y habilidades. Actualmente lo puede hacer un algoritmo programado en cualquier computadora, de tal forma que puede aprender de los errores, puede discernir soluciones y puede tomar acciones en base a ello. Así que la inteligencia artificial actualmente pues juega un rol muy importante, ya que nos ha permitido tener ciertas facilidades, como lo vimos anteriormente con algunos ejemplos de chatbot, de poder replicar conversaciones con personas, siendo esa comunicación más persona-máquina, pero sintiéndose de tal forma que tú estás hablando como con otro ser humano cualquiera. Y pues de ahí la gran importancia que tuvo este ámbito conocido como inteligencia artificial. Gracias. Bien, como mi conclusión tenemos que la inteligencia artificial es una rama de la investigación en la cual nos ofrece muchos campos todavía por descubrir. Lastimosamente no tenemos aún una máquina capaz de pensar igual que un humano, capaz de aprender que igual que un humano, pero estamos en un proceso. Por ejemplo, ya existen diversos modelos, diversas máquinas que pueden llegar a aprender de su misma interacción con el ser humano, pero aquí como la contraparte que tenemos de saber si realmente estamos con una máquina o qué tan humana puede ser una máquina. Esto puede ser un tanto filosófico, porque incluso se tendría que, si consideramos a una máquina como un ser pensante, entonces tendría también que tener debería de ser no solamente una mente, sino también
un cuerpo. ¿Para qué? Para poder interpretar todo lo que todos los ámbitos y todas las variables que lo rodean, no simplemente enfocarse en una sola cosa, como no sé, como si fuera un sistema embebido, sino tener varios periféricos, varias zonas de entrada, donde pueda detectar varias cosas y que sea capaz tan siquiera de llegar a pensar como el ser humano, y sobre todo de aprender. Y más esta parte que es la más difícil, la que decía Marvin Minsky acerca de el chiste no es hacer que una máquina piense, o el chiste no es hacer que una máquina solamente tome ideas, sino que aprenda a aprender, o sea, que busque la manera en la que pueda aprender para esa información que aprende utilizarla en un futuro. Entonces, he aquí lo complicado. Y por mi parte sería todo también. Por mi parte, yo concluyo que la inteligencia artificial eh, va a tener una gran participación en el futuro. Veo un gran cambio encaminado al avance de la tecnología. Y es que, precisamente como lo vimos en la historia, se encontraba limitada también por la tecnología actual. En aquel entonces de la conferencia de Dartmouth, se tenían muy altas expectativas y que no se pudieran cumplir sino hasta años después. Y tiene que ver precisamente con eso, la tecnología actual. Yo creo que como ahorita, que hay tantas personas, tantos ingenieros, se puede desarrollar más tecnología y se puede así llegar a las expectativas que se tenían en un principio. Y bueno, como conclusión, pues tenemos que el tiempo de otoño en la cosecha fue un aporte muy bueno, aunque a pesar de los truncamientos que se vieron en esos momentos, pues ahora fue como una parte que se pudo retomar y gracias a ello tenemos lo que sobresale en estos momentos en inteligencia artificial. Imagino que de no haber ocurrido esos errores, de no haber retomado nuevas experiencias o incluso del no haberse percatado de que se encontraban limitados por una capacidad de procesamiento, pues en estos momentos no tendríamos esos avances en lo que corresponde a inteligencia artificial. Como todo, pues todo lo indica en la historia, que la mayoría de las metas que se cumplen, de los grandes avances, pues son basados en escalar, ahora sí que a base de errores, a base de caídas, pero pues a fin de cuentas ha sido un parteaguas muy importante para lo que ahora conocemos como inteligencia artificial, que gracias a esto de las redes neuronales, pues ahora por medio de una cámara se puede distinguir a un objeto e incluso ese dispositivo te puede mencionar qué es, que también es algo que se aplica ahora nuevamente en lo que son los electrodomésticos, el caso de las bocinas inteligentes, que no solo controlan el audio, sino que pueden interactuar contigo. También el caso de aplicaciones que utilizan el reconocimiento de tu rostro para ingresar a una cuenta, ingresar a tu celular, pues creo que fue un gran aporte. Incluso con eso que sucedió con Marvin Minsky y Seymour, que se dieron cuenta que se encontraban limitados en cuanto a la capacidad de procesamiento, pues es algo que actualmente no puede suceder. Tal vez sí, pero pues necesitaría, no sé, algo inmenso para que ocurriera otra vez. Pero me imagino que conforme está pasando y nos estamos actualizando cada día más y más, pues el otoño tiene mucho más por cosechar en un futuro y en el presente para hacer crecer lo que es la inteligencia artificial. A manera de conclusión, yo creo que es muy importante el conocer toda la historia que ha conllevado a todo lo que conocemos hoy en día acerca de la inteligencia artificial, así como es muy importante el conocer hacia dónde se está dirigiendo, hacia cuáles son sus propósitos o qué es lo que se desea desempeñar en un futuro. Por eso en esta presentación pues pudimos abarcar pues sí, a grandes rasgos todo eso, parte de la historia y parte del futuro de la inteligencia artificial,
Por eso creo que es muy importante el estar preparados, porque se vienen nuevos cambios, tanto como en nuestro ámbito laboral, como todo lo que utilizamos día con día. Ya va a ser más fácil muchas cosas, por ejemplo, el detectar enfermedades, y pues sí, muchas otras cosas se van a ir reemplazando, por lo cual es muy importante el aprender acerca de la inteligencia artificial y el desempeñarnos más en esta área. Gracias. Bueno, como conclusión, siempre es importante profundizar sobre toda la temática y todos los elementos que lleva a cabo un concepto, como en este caso la inteligencia artificial. Es muy importante también, es muy importante conocer su historia, quién la creó, por qué la creó y qué problemáticas tuvo para poder desarrollar diferentes proyectos que fueran funcionales para, para toda la humanidad sin que causara daños importantes a las personas. Desde el primer día que se creó la inteligencia artificial hasta hoy, siempre ha habido diferentes problemáticas que o ha hecho dudar o ha hecho que muchos proyectos fallen o no tengan la funcionalidad ni la calidad que uno se espera. Para minimizar dichas fallas, se tienen que profundizar más las investigaciones y conocer todos los elementos que va a llevar a cabo este proyecto para que el componente o el prototipo que se quiera realizar sea lo mejor funcionable posible y que pueda servir y que todas las personas se puedan adaptar sobre este producto de una manera más fácil. Gracias. Bueno, profesor, muchas gracias por su atención. Espero que la presentación haya sido de su agrado y si necesita alguna referencia, aquí están disponibles. Gracias.